Hola, buen día. Somos estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 153 de Ecatepec. En función de la materia de epistemología y pedagogía, queremos conocer cómo es su práctica docente. Este equipo está conformado por Estrada Orozco Briseida Guadalupe, Hola. Fuentes Ramírez Rodrigo, Godínez Cid Natalie, León Barragán Dulce María, Quijada Vanegas Rocío y su servidora Rodríguez Martínez Alejandra América. Esta entrevista tiene como objetivo conocer la base conceptual que guía la enseñanza del maestro para ver cómo esta filosofía se refleja en sus métodos y prácticas pedagógicas. Agradecemos su tiempo y participación en esta entrevista, recordándole que lo mencionado en la misma solo se utilizará con fines educativos. Solo reiterar que contamos con su consentimiento para grabar esta entrevista para hacer pues una interpretación filosófica. ¿Está de acuerdo? Sí. Bueno, muchas gracias. Ok, bueno, para empezar, ¿nos puede indicar su nombre y su edad, por favor? Me llamo Cecilia Fuentes Camargo, tengo 38 años. Muchas gracias. ¿Nos puede hablar un poco de su formación? Mi formación académica, pues es, terminé mi licenciatura en pedagogía en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Facultad de Filosofía y Letras, Colegio de Pedagogía. Muchas gracias. Y en cuanto a su experiencia, ¿cuántos años lleva trabajando y qué niveles ha impartido? He impartido 2 niveles. El primero fue en preescolar, en el cual solamente estuve cubriendo a unas maestras por gravidez en 2 ocasiones. Y definitivamente el nivel que me agradó y en el que me siento a gusto desde hace 14 años es en primaria. Ok, continuando con lo de la experiencia, ¿qué le motivó a ser docente frente a grupo? A veces uno se forma desde niño en la docencia. En este caso fue una coincidencia que yo llegara a la docencia y de ahí me nació el gusto por aprender y desarrollarme en esta área de la docencia, de pedagogía. Respecto al aprendizaje, ¿cuál es su propósito con respecto al aprendizaje de las y los alumnos? ¿Me la repites, por favor? Sí. ¿Cuál es su propósito con respecto al aprendizaje de las y los alumnos? Mi propósito respecto al aprendizaje es que se logre, si no el momento, porque considero que el aprendizaje de las personas, en este caso desde los niños, es un proceso que lleva tiempo, pero sin embargo que te queda y que ese aprendizaje lo vas a utilizar, quizás no en ese momento, sino más adelante. Lo vas a madurar, lo vas a procesar y lo vas a lograr, vas a saber por qué lo estás haciendo. ¿Y cómo consideraría que es el aprendizaje de las y los alumnos? ¿Cómo es el aprendizaje? Es paulatino, no es inmediato. Depende también mucho las características del alumno, de la alumna, depende su canal de percepción, por donde él comience a aprender, de qué manera es más perceptivo, si es más por la experiencia o por la memoria, por la repetición. ¿Cuáles son las condiciones más favorables para el aprendizaje de las y los alumnos? Las más favorables del aprendizaje, pues son en la cual el alumno desde pequeño lleva un acompañamiento de sus padres, un acompañamiento de la escuela y que conjuntamente van logrando un equilibrio de tal manera que el alumno en ningún momento está solo. Al final tiene de otras personas que le van a ayudar a que el proceso sea más sencillo. Desde que son bebés, desde el momento en que nacen, desde que son bebés, ellos van adquiriendo esta facilidad de aprender, pero si nosotros como adultos, ya sea padres, maestros, estamos en ese proceso estimulando de manera visual, kinestésica, auditiva, de esa manera. Tomando esto, ¿considera que la manera en la que se sientan los alumnos en un salón de clases influye en su aprendizaje? Sí, sí influye. He tenido la oportunidad de
de trabajar con los alumnos de tal manera que si están sentados en una sola forma, solamente como que son receptivos. Ajá. En cambio, si están sentados como ahorita nosotros que podemos llevar a cabo un diálogo, intercambian más fácil sus ideas, más fácilmente sus ideas y sus opiniones. Y bueno, siguiendo con esta cuestión de sentarse como en forma redonda, ¿fomenta usted el trabajo colaborativo en su aula de clases? Sí, de hecho, muchas veces a lo largo de los programas te han trabajado lo que son o vienen trabajar de manera individual o en equipos. Ahora se hacen pequeñas comunidades en la cual los alumnos, pues no es que estemos promocionando una idea comunista, sino que en una comunidad es en relacionarse con sus compañeros, ¿no? El intercambio de estas ideas. Y sí lo llevamos a cabo porque pues al final ahora los proyectos pues van enfocados a eso, a intercambio de ideas y opiniones. Y bueno, respecto a esto de que se crean las comunidades, ¿cómo hace consciente las y los alumnos sobre su propio aprendizaje? Hay que hacerlos conscientes de tal manera que, a ver, ¿qué entendiste? Si ellos te logran expresar algo, es muy satisfactorio porque ya lo interiorizaron. Cuando no te lo logran expresar, desde mi punto de vista, es que todavía no hay un aprendizaje, todavía él mismo duda de sí. Ajá. Todos logran algo, no por esto no quiere decir que no se logre nada, pero cuando él ya te logra decir algo, es que él ya entendió. Y lo puede expresar. Y con esto considera que las teorías del aprendizaje ayudan en la enseñanza-aprendizaje de las y los alumnos. Sí ayudan las teorías, al final nuestros programas están basados en eso, nuestra forma de llevar a cabo las clases y la vida misma, la experiencia misma también te va dando una forma diferente de cada teoría, a lo mejor una perspectiva diferente de cada teoría, a lo mejor esto me funciona para este alumno, pero en el mismo salón no me funciona para los demás. Ajá. O sea, ahí tienes que conocer, pero también ver qué es lo que se va adaptando más a los alumnos. Tomar lo que le ayude. Ajá, exactamente. ¿Y cuáles serían algunas de las teorías que va utilizando conforme va yendo? La que más me ha agradado siempre es la constructivista, que de alguna manera te va ayudando a que el alumno sepa sobre su aprendizaje, vaya reconociendo. La conductual en algunas ocasiones llega a funcionar porque también esa parte es muy importante con algunos alumnos, ¿no? Porque desde chiquitos son como muy metódicos, se da desde sus casas, pero la constructivista, cognitiva, que ellos se dan cuenta de su proceso, eso es fenomenal. Cuando ellos lo logran a través de eso, de preguntarse, de cuestionarse, de decir, pero ¿por qué esto? Ellos mismos se cuestionan, ahí logras grandes cosas. Ok, ahora bien, con respecto a su enseñanza en su aula educativa, ¿qué método de enseñanza le es efectivo en su práctica educativa? Ya lo mencioné anteriormente, constructivista, en la cual me funciona a mí porque es más amplio, más te permite que el alumno se dé cuenta más de lo que él realiza. Ajá. Más que una conductual, por ejemplo. Para mí eso es lo que me ha funcionado. Y también lo humano, muy humano. Yo soy 100% humanista, en la cual parto desde no solo lo que el alumno sabe, sino también de lo que vive, de sus experiencias. Porque al final un alumno no es bueno ni malo. Para mí todos los alumnos son buenos. La cuestión es que hay ciertas ocasiones que cuando ya estás en la docencia, sus formas de vida les impactan mucho a ellos
y les permiten alcanzar ciertos logros o los detienen. Entonces, considerando esto de lo que realiza en su aula, ¿considera que es importante realizar una planeación antes de iniciar cada clase? Sí, es importante realizar una planeación, ya sea de acuerdo a cómo tú te adaptes, si la vas a hacer mensual, semanal o diariamente. Tiene que realizarse porque tienes que tomar en cuenta los tiempos. Uno de los tiempos, los objetivos que tienes para lograrlo. ¿Qué otras actividades adicionales? Porque en la docencia no nada más quisiéramos enfocarnos al aprendizaje, sino hay otras situaciones también que llegan a ver administrativas, sindicales, o sea que son aparte de esto, que tienes que tomar en cuenta por los tiempos y los procesos en los cuales se van dando, porque depende de esto si tus proyectos avanzas mucho o te vas a detener. Entonces sí es importante hacer una planeación, sobre todo considerando desde un diagnóstico, cómo son mis alumnos, su forma de aprendizaje, qué pretendo lograr, cuáles eran mis objetivos, mi propósito de este proyecto, qué materiales voy a requerir, cómo los voy a evaluar. Entonces todo eso lleva un cierto tiempo que tú debes de considerar y eso va integrado en la planeación. Un docente no puede llegar nada más así. Claro, por supuesto. Y bueno, precisamente ya una vez que realizó su planeación, ¿cómo puede usted garantizar que lo que enseña es una representación precisa de la realidad y no está cegado por sus propias experiencias? Una, pues se tiene que tomar en cuenta la opinión de los alumnos y de lo que requieren conocer actualmente. Ajá. Pero también es importante que veamos que lo que yo realice pues tiene que estar en función de los alumnos y de lo que ellos requieren. Por eso es que hay un diagnóstico previo, un diagnóstico en el cual pues yo voy a ver, los alumnos requieren aprendizaje de la lectura, ¿no? O de la escritura, pero a su vez conocimiento sobre las gráficas, ¿no? Entonces todo esto tiene que ir adaptándose a los alumnos. Afortunadamente con este nuevo programa lo que podemos hacer es que si hay algo que les llama la atención a los alumnos dentro del tema, pues puedes seguir buscando más y esa es la apertura que te da también. Ver qué tan grande es un tema para que ellos lo puedan continuar aprendiendo. No nada más te vas a centrar a lo mejor en un solo tema, sino que de ese tema vas a desencadenar otros que le van a ser igual de llamativos, porque él también lo está generando. Es sus dudas las está generando el tema a partir de un tema. Y respecto a que existen diferentes estilos de aprendizaje, ¿cómo lleva a cabo el proceso de enseñanza de las y los alumnos? Perdón. Pues partes de que sí tienen diferentes formas, canales de percepción, estilos de aprendizaje, y ya conforme eso, tú ves un tema, entonces tienes que centrarte no solamente en aquellos que son auditivos, o visuales, sino que tienes que tomar en cuenta todos los canales para moderar distintos momentos en los cuales todos puedan integrarse y no dejar a ningún excluido. Bueno, siguiendo con esto, ¿cómo fomenta el pensamiento crítico en sus estudiantes? El pensamiento crítico se da desde que tú lanzas una pregunta y dices, bueno, ¿qué sucedió ahora con el eclipse? ¿No? ¿Qué pasa? Tienes que recuperar sus conocimientos previos, lo que han aprendido anteriormente, y de ahí ellos generarles un juicio o interrogarles. A ver, ¿pero por qué? ¿Cómo se da? Sin que tú les expliques,
O sea, ¿qué es lo que está sucediendo? Porque ellos saben, escuchan, han leído, han visto, lo están viviendo en ese momento. Bueno, ¿y por qué se da? ¿Tú qué sabes acerca de eso? O sea, cuestionarlos, muchas veces te llegan a decir, no sé, pero el generar un pensamiento crítico es como, pues no encerrarlos, pero sí como cuestionarles todo, como cuando ellos preguntan. Y porque generarles una duda exactamente para que ellos, vayan siendo conscientes. Sí es cierto, ¿por qué esto? Porque me lo dijo mi mamá, porque me lo dijeron el año pasado, porque me lo dijo mi amiga. No sé, ¿por qué? Y eso te va llevando por niveles, ¿no? De tus conocimientos previos, lo que vas generando a través de que vas investigando y que el tema te sea, pues también tiene que ser de interés. Si no, no se logra tan fácilmente. ¿Cuál sería su opinión sobre el uso de las enseñanzas tradicionales versus todos los métodos que son más innovadores? Creo que pues por las diferentes épocas que hoy vivimos, pues es importante contemplar la diversidad. Actualmente estamos inmersos en un mundo diverso, en el cual ya no podemos quedarnos con la idea de antes de que solo los alumnos eran como un banco que recibían toda la información, sino ahora pues ellos tienen que saber o tienen que conocer a través también de sus experiencias, tienen que generar sus dudas, tienen que ser más prácticos, porque hoy es eso también lo que tenemos que tomar en cuenta, claro, con base a lo que ya están aprendiendo y conociendo. Ok, continuando con este tema, ¿qué papel juega la reflexión en el proceso de enseñanza-aprendizaje? La reflexión es muy importante no solo para el alumno, sino también para el docente, y aquí voy a hacer una pausa. Si nosotros como docentes no hacemos una reflexión en nuestra práctica, como en este momento lo estamos haciendo, poco vamos a lograr que el alumno lo reflexione. Si nosotros creemos que como docentes, pues el alumno lo sabe y yo me dedico y enseño y hago esto y lo otro, el alumno no va a ser reflexivo. ¿Por qué? Porque seguimos con la misma forma tradicional de que estoy recibiendo esto, pero yo realmente pues no estoy aprendiendo nada. En cambio, el que lleva un tiempo para explicar o dar a conocer un tema o que ellos quieran indagar sobre un tema, pues tiene que proponerlo también mucho el docente, que tan está abierto a que se lleve ese tiempo para reflexionar acerca de él. Entonces, ¿que llega a tomar alguna medida para asegurarse que los estudiantes están adquiriendo los conocimientos? Sí, está el proceso de evaluación, el cual de alguna manera se toman en cuenta ciertos indicadores que nos permiten valorar si se logró, no se logró o qué falta por hacer, ¿no? Ok, respecto al desarrollo de sus alumnos, ¿cómo cree que debería ser la relación ideal entre el maestro y el alumno? Pues debe de haber muchos aspectos, como es la confianza. Creo que la confianza, la comunicación, sin duda el respeto mutuo, porque y la confianza mutua también, porque el docente debe creer en su alumno. Yo siempre les digo, yo no voy a decidir que tú sí dices la verdad o tú no dices la verdad, ¿no? Porque de ahí se parte de la confianza que exista, la comunicación que se tenga con el alumno, porque es como él va a poder expresarse contigo. Creo que debe haber muchísimo respeto, pero no es un respeto de firmes, ¿no? O sea, de quedarme serio, no, el respeto es de respetar tu forma de ser, tu forma de pensar. Creo que eso es bien importante y brindarles cariño, amor,
hay niños que están muy necesitados y con esto se dice que, bueno, yo lo digo con enseñarles la forma en que se los podemos decir de tal manera que ellos se sientan en confianza, porque sus vivencias en casa son muy difíciles y muchas veces no tienen la atención de todos sus familiares. Ajá. O hay quienes sí lo tienen, pero hasta eso debes de tener la sensibilidad de conocer a tus alumnos, de ponerte en su lugar, porque no tienen la misma edad que tú, ni tienen la misma madurez que tú, pero sí, sí saben, sí conocen, y viven experiencias difíciles en muchas ocasiones. Anteriormente, bueno, ahorita acabo de mencionar que los alumnos viven ciertas experiencias. ¿Qué papel juegan las ideas y los valores de los alumnos en su enseñanza? En muchas ocasiones se llegan a generar conflictos en el alumno porque en casa tienen ciertas ideas, puede ser religiosas, pueden ser de formas de vida. Sin embargo, tú como docente debes estar abierto a que existe, a que sabes que está, ajá, pero la forma en que te comuniques de respeto es lo que dice, de respeto es lo que te va a permitir acercarte con el alumno, que pueda él, hasta donde él también decide aportar. Y aquí un tercer elemento muy importante es la familia, la comunicación con la familia. Son los tres. Tuve una experiencia hace 2-3 años de unos alumnos que por su religión no podían realizar ciertas actividades en escuelas sociales. Eran 2 hermanos, bueno, son 2 hermanos, y aquí ellos mismos luchaban con esa situación de que uno sí quería y el otro no. El otro seguía la idea de los papás. Y la niña decía, es que yo sí quiero, ¿no? Entonces, aquí la comunicación con los padres y decirles, bueno, es que ustedes tienen esta idea, pero la niña está demostrando otra. No los vamos a obligar, porque aquí nunca hay la obligación, pero sí deben ser conscientes de que ella está pasando por este proceso. Y nosotros también. Entonces, ¿cómo vamos a acoplarnos para que no se vaya por una mala decisión, sino que al final podamos estar de acuerdo todas las partes? Bueno, anteriormente nos mencionaba de la experiencia de los alumnos con el ejemplo del eclipse. ¿Usted cómo aborda las experiencias individuales de los estudiantes en el aula? ¿Cómo abordo las experiencias? Pues cada que pasa un fin de semana parto de cómo les fue, cómo estuvieron, cómo se sienten, a dónde fueron, si es que salieron, o en este caso, si vamos a hablar de algún otro tema, si lo conocen, por ejemplo, si conocen la pirámide de Ciudad Azteca, de Azteca en la pirámide, o el museo que está ahí cerca, y muchas veces te sorprendes y dices, oh no, no. Entonces aquí es irte mucho más a buscar, pues que sí es lo que conocen, que sí es lo que saben, porque muchas veces hay alumnos en la zona en la que me encuentro que no saben ni siquiera cómo se llama la avenida tan recurrente que tenemos, el parque siquiera, porque no salen. Entonces es a lo que nos enfrentamos y tenemos que entonces ahí trabajar en equipo para que pues se llenen de esas experiencias también. Entonces, ¿consideraría que las actividades dentro y fuera del aula sí influyen en el desarrollo del alumno? Claro, totalmente. Todas las actividades, siempre al alumno le va a quedar una idea de lo que vivió, y si es importante para él,
se la va a quedar. Eso es muy importante en qué momento. También depende mucho en el estado de ánimo que se encuentra. Si es más perceptivo, simplemente lo invade alguna situación personal. Nos ha mencionado ciertas experiencias o ciertos momentos que usted ha tenido como docente. ¿Nos podría mencionar uno donde tuvo un impacto significativo en el desarrollo del alumno? Sí, Axel. He tenido varios en 14 años, pero Axel y Sharia. Sharia, una alumna con síndrome de Down. Yo nunca había trabajado con un alumno o alumna con alguna discapacidad. Y sin embargo, el tratar de aprender de ella y que ella logre aprender también es muy importante. ¿Cómo me ha impactado? Pues que al final trabajamos para facilitar su aprendizaje partiendo de lo que ella podía hacer en ese momento. Una condición un poquito complicada familiar, pero pues al final trabajar conjuntamente con la mamá, con USAER, porque es algo también con lo que se llega a contar en algunas escuelas. Y tú como docente, creo que tener esa apertura es muy importante para que ella logre un aprendizaje. Axel, por ejemplo, otro niño con una situación sumamente complicada, de mucha violencia, muchas agresiones por parte del niño. Antes de que yo lo tuviera, el niño en primer año con una compañera aventando rocas porque estaba molesto, estaba enojado, y la compañera pues estaba ya grande, no con esto no tenía la posibilidad de apoyar, claro que sí, pero la situación personal del alumno a veces llegaba a rebasar. Entonces, ¿qué funciona ahí? La constante comunicación y el amor que con el que tú lo atrapas, decir, tú sí puedes, mira, pasa esto, pero yo sí creo en ti, el que confíen en ti, en que tengas toda la paciencia para que lo que tú te propongas con ese alumno se vaya logrando de granito en granito, porque eso no va a ser muy rápido, pero va a ser de granito en granito para que logres impactar en algo en ese alumno, que al final de sexto año él era el protector de los alumnos de primero y que no le gustaban las injusticias. Respecto a la didáctica, bueno, en función de la didáctica de su práctica educativa, ¿qué métodos o herramientas utiliza para evaluar este aprendizaje de sus alumnos? Bueno, como métodos, más que nada las herramientas como son mis listas de cotejo, mis rúbricas, mis observaciones generales que hago, en este caso para poder, partimos de una planeación, qué es lo que voy a lograr de las actividades y qué es lo que busco en ellos. Entonces, con esas herramientas es lo que yo voy a utilizar con mis diferentes instrumentos de evaluación propios para cada una de las actividades, o en este caso de los proyectos que se van a generar. En esta ocasión lo que más me ha funcionado, creo que la observación es en todo momento, pero sí poner como tus listas de cotejo bien firmes o tus rúbricas, qué es lo que quiero lograr del alumno en ciertos proyectos. Eso es muy importante. Ok, y hablando de proyectos precisamente, ¿cómo incorpora la evaluación del aprendizaje basado en proyectos en su práctica docente? ¿Cómo la incorporo la evaluación de proyectos? Pues al final se plasma desde la planeación, repito, se plasma ahí en la cual yo voy a determinar en qué momento yo voy a evaluar. Voy a
hacerlo desde el inicio del proyecto, a la mitad, en medio, si mi evaluación va a ser coevaluativa, coevaluación, autoevaluación apropiada para cada momento, en el cual yo me dé cuenta que lo requiero para poder ver si se logró el proyecto, lo que esperábamos, o el objetivo principal, o es necesario retomarlo nuevamente. No con la finalidad de que no se logró, sino que quedan estos aspectos todavía porque no les ha quedado claro y hay que retomarlos, pero sí con los distintos momentos de evaluación. En dado caso que se presente algún rezago académico, ¿cómo evalúa el aprendizaje de este alumno? Pues hay que ver qué originó el rezago académico, a lo mejor por las inasistencias, a lo mejor por una cuestión de salud, por una cuestión familiar, o simplemente porque no logra el aprendizaje y tiene alguna situación de aprendizaje que hay que tomar en cuenta. El rezago muchas veces no se da porque el alumno no quiera, sino porque hay otros factores que lo están distrayendo de ello y por eso se está dando el rezago. Y no quiere decir que no lo va a aprender, sino que muy probablemente el siguiente ciclo escolar va a estar mejor y hay que considerar, en este caso, si repite el grado o en este caso lo pasa, pero tiene una gran posibilidad de avanzar porque la familia está comprometida. Entonces hay que tomar en cuenta todos esos aspectos para decir, pues sí, tiene este grado de rezago, pero no se deja nada más así, ya tiene rezago y ya, no, sino se empieza a ver, ¿por qué es el rezago? Por lectoescritura, por matemáticas o porque otra situación es que está teniendo este rezago. ¿Usted considera que el aprendizaje es una habilidad con la que nacemos o que vamos experimentando? Con la que se nace, creo que desde el vientre te nutres del aprendizaje, porque además de ser docente soy madre y me doy cuenta que desde un ser vivo que está dentro del estómago de su mami, si se le llena de cosas lindas, de que escuche o simplemente de que tomen la clase que está su mamá dando, creo que los alumnos van adquiriendo de ahí muchas cosas. Al momento de nacer, el aprendizaje se va a dar porque empiezan a succionar el pecho de su mamá, entonces están aprendiendo, también por base de la experiencia, porque al final si meten el dedo en agua caliente saben que está caliente y ya no lo van a volver a hacer, entonces el aprendizaje se va a dar en todo momento de las personas, de los seres vivos, de los humanos. Y dentro de esta práctica, ¿nos podría compartir algún ejemplo de alguna actividad que haya tenido éxito en su clase? Alguna actividad de éxito, pues les comentaba lo de este Axel, que un alumno muy complicado incluso que estuviera dentro del salón. Sin embargo, logramos que él a veces pues ya ni quisiera irse a su casa, o sea, quisiera quedarse con nosotros, porque él se sentía con atención, se sentía querido, se sentía con la posibilidad de que sí podía lograr las cosas, y cuando estaba con la familia como que era lo contrario, ¿no? Entonces lograr esa parte que quieras que el alumno siga estando ahí, pues es muy, muy satisfactorio. Y en este caso también alumnos que ya tuviste y que regresaron y que van y te dicen, maestra, aquí está, ya voy a entrar a la universidad, pues es mucho más satisfactorio que te digan, usted me dijo que sí podía y si continúa estudiando, creo que eso es
muy satisfactorio. Bien, retomando todo esto, ahora hablaremos sobre su práctica educativa. ¿Podría decir que el aprendizaje es más efectivo a través de su práctica o la teoría? De la práctica. Yo me iría por la práctica porque los alumnos conozcan la teoría, pues al final no la voy a dejar de lado. Sin embargo, considero que la práctica es muy importante para poder aprender pues mejor. Respecto a este nuevo cambio de sistema educativo, ¿qué opina de la nueva escuela mexicana? Es buena, tiene muchas situaciones que nos permiten indagar en esta parte de los alumnos, de sus experiencias, de lo que de alguna manera ellos quieren conocer. Es no tan positivo cuando a lo mejor las mismas autoridades llegan y te dicen se hace un examen general y regresamos otra vez a lo que los alumnos deberían de conocer a su edad, ¿no? Creo que si quisiéramos realmente, la educación es un proceso, y yo lo inicié esta entrevista con decirles que es un proceso que va a variar dependiendo de cada alumno. Sí debe de haber a lo mejor un parámetro, pero muchas veces pues no debe ser como que tan marcado, porque al final un examen te va a llevar a eso, otra vez, a lo de antes. Ok. Y bueno, hablábamos sobre el rezago educativo, ¿no? de los alumnos. Cuando llega a haber un problema con un alumno en atraso en su aprendizaje, más allá de lo que nos mencionó de checar cuáles eran los factores, en modo de su práctica, ¿cómo suele resolverlos? Pues mira, aquí afortunadamente contamos con diferentes áreas en las cuales nosotros nos comunicamos. Una es con el padre de familia, otra es apoyándonos en USAER, y otra es con la subdirectora, que al final se está tomando en cuenta a los alumnos con rezago, y como que los sacamos tantito para evaluarlos y vamos viendo qué es lo que requieren en individual, para que ya una vez que estén en el grupo sigamos trabajando, esto es lo que requiere, esto es lo que necesita, y poderlo integrar. ¿Podría mencionarnos alguna otra forma de abordar las necesidades de los estudiantes, ya sea que presenten algún nivel diferente de habilidades o algún estilo de aprendizaje pues especial? Aquí un poco más, a ver, repítamelo otra vez, por favor. ¿Cómo aborda las necesidades de los estudiantes con diferentes niveles de habilidades y estilos de aprendizaje? Ok. Partimos de un proyecto, y en el proyecto lo que conocen es muy importante, por eso conocer de ellos sus conocimientos previos, qué es lo que saben, y de ahí integrar como que diferentes, dentro de un mismo equipo, diferentes estilos, para que al final cada uno pueda aportar algo. No dejar de lado a los demás, sino que cada uno pueda aportar algo. Bueno, repitiendo un poquito esto de la práctica, ¿cómo integra usted el aprendizaje de la experiencia basado en proyectos en su práctica educativa? De la experiencia, pues principalmente pues generarles conciencia sobre dudas que tengan o lo que conozcan, pues que ellos expresen sus opiniones, probablemente a lo mejor con más en un debate también, de esa manera. Integra todo esto. En el apartado de la filosofía, ¿usted considera que es posible conocer? Sí es posible conocer. Es posible conocer porque al final
cuando tú vas en la vida y al final platicas con alguien diferente a tu forma de vida, de ser, y te lo plantea, pues tú vas a conocer algo a lo mejor de manera que lo estás escuchando. Pero si te interesa y vas y lo observas, lo tocas, vas a conocer o sea, qué se trata. Ok, continuando con esto, conocer depende de algo y de qué. Conocer depende de algo. Conocer depende de ti mismo. De ti mismo. ¿Qué tan abierto estás para darte la oportunidad? ¿Y en qué tiempo me decías? No, que si conocer depende de algo y de qué. Nada más. De ti mismo. De ti mismo. ¿Qué tanta oportunidad te das o no? Yo decía de tocar, escuchar, incluso probar también. ¿Cómo sabes si algo te gusta, algún alimento? ¿Cómo vas a conocer si no lo pruebas? Entonces es darte la oportunidad tú mismo, tú misma. Ok, siguiendo con este hilo, entre el sujeto y el objeto, ¿cuál es el factor determinante en el conocimiento humano? Entre el sujeto, Y el objeto. ¿cuál es el punto determinante? El factor determinante en el conocimiento humano. Pues esta posibilidad de que tanto uno quiera y que el otro se preste para que puedas a lo mejor manipularlo, para que puedas tocarlo, para que puedas sentirlo. Depende mucho de ambas partes, qué tan posible es. El objeto ahí está, ¿no? Pero tú y tus ganas, a lo mejor, de conocerlo, pues eso también influye bastante. Si no puedes dejarlo ahí, no pasa nada. Pero no vas a saber de qué trata. Ok, y para usted, ¿cómo existen los objetos del conocimiento? Como existen en todos lados, en todas partes. La cuestión es que tú te des cuenta que estás inmerso en un mundo tan diverso, en un lugar tan diverso, que tienes la posibilidad de conocerlo desde diferentes puntos de vista, pero aquí lo más importante es que tu forma de conocer no se anteponga a un prejuicio, sino que al final te des la oportunidad de que existe y que te des la oportunidad de ver desde distintos ángulos el por qué está ahí. Y por último de este hilo, ¿cuál es el origen o fuente del conocimiento? ¿Cuál es el origen o fuente del conocimiento? Pues insisto en que en ti debe de haber esa inquietud por saber, por aprender, porque si tú eres el primero en negarte, en decir no, pues simplemente la vida pasa. Si te niegas a la tecnología, ahí la tecnología está, te puede ayudar en mucho, pero si tú no la tocas, no te acercas, simplemente no vas a hacer nada entre la tecnología y tú. Simplemente vas a cerrarte completamente. Y el hilo del conocimiento está en que, sí es un reto para mí, pero voy a indagar, voy a conocer, me voy a acercar, voy a cometer errores. Pero lo voy a seguir intentando, voy a seguir practicando y voy a aprender a hacer lo que todo el mundo hace. Bueno, para concluir, ¿cuál es uno de sus mayores logros como maestra? Es el que vayan y te digan, ya logré tener mi título, o voy a, sigo en esto porque usted me dijo que sí podía. Creo que en la localidad en la que me encuentro es muy difícil que un alumno o un padre de familia te lo reconozca, y el día que se acercó la mamá, el hijo, y diciendo, yo quería venir a entregarle que me quedé en el Politécnico, y que la mamá te diga, maestra, usted también es
ese triángulo que siempre decimos, docente, alumno y padre de familia, se da, y el ver eso, pues, imagínense cómo está satisfecha. ¿Y qué consejo nos daría a nosotros como futuros profesionales? Amen su carrera. Amenla. En el área que quieran estar. Amenla. Porque si no lo hacen con amor, con compromiso, porque el amor te lleva a un compromiso. Si no lo hacen, déjenla. Y denle oportunidad al que sí lo quiera hacer. ¿Sí? Porque es muy lamentable llegar a algún lugar donde te dicen eres docente, pero no brindas ese apoyo, esa confianza al alumno, porque aquí lo más importante siempre serán los alumnos. Ellos son unas esponjas que al final el ejemplo que tú eres como docente, así como lo son sus padres, pues serán reflejo. Entonces, si no quieres, no te gusta, mejor darle la oportunidad a alguien más que sí le gusta. Pero amen lo que hacen. Sean pacientes. Y bien dicen que esta carrera a lo mejor no te dará los millones, pero sí te da muchas satisfacciones. Entonces, amen la carrera. Ok, hemos llegado al final de esta entrevista. Agradecemos el tiempo y su participación también, recordándole que esto solo será utilizado con fines académicos y serán totalmente, ¿cómo decirlo? Serán confidenciales. Muchas ¿Sí? gracias. Y mucho éxito. Gracias. Espero poderles ayudar. Sí, Muchísimas gracias. Gracias. Análisis filosófico epistemológico de la práctica pedagógica de la licenciada en Pedagogía Cecilia Fuentes Camargo. En el supuesto sobre la posibilidad del conocimiento, retomamos a Zamudio, quien menciona que el subjetivismo afirma que el conocimiento humano depende de factores que residen en el sujeto. Consideramos que la pedagoga Cecilia Fuentes tiene una posición subjetivista, ya que menciona que conocer depende de uno. Además, reconoce el impacto de las emociones que tienen los alumnos dentro y fuera de clases, y con las circunstancias particulares de cada individuo. En cuanto al nivel 2, el supuesto preontológico, consideramos que la posición de la licenciada es una postura subjetivista, pues aunque en un inicio mencionaba que el sujeto y el objeto dependían uno del otro, terminó por mencionar que el objeto se mantenía en su sitio hasta que el sujeto le brinda características y valor. En el nivel 3, supuesto ontológico, menciona Zamudio que las cosas no las conocemos como realmente son, sino como se nos presentan. En este apartado consideramos que su posición es fenomenista porque menciona que estamos inmersos en un mundo sumamente diverso, donde se tiene la posibilidad de conocer las cosas desde diferentes puntos de vista, y que la forma de conocer no se anteponga a prejuicios, sino que nos debemos de dar la oportunidad de ver de distintos ángulos. Y en el último punto, en el supuesto epistemológico, su posición es empírica, puesto que Zamudio en 2012 menciona que el empirismo pondere el papel de la experiencia sobre todo la formación de ideas. Este conocimiento se basa en la experiencia para validarse como tal y aflora en un mundo sensible. Tal como lo menciona la pedagoga, las experiencias influyen tanto fuera como dentro del aula en sus conocimientos de sus alumnos. En este caso, la pedagoga Cecilia Fuentes se centra en la experiencia y los sentidos para que el conocimiento se lleve de manera efectiva, recuperando los conocimientos previos de las y los alumnos e integrando los nuevos conocimientos a los intereses y necesidades.